Hola a todos, pues muy buenos días por reunirse con nosotros. Agradecemos muchísimo su tiempo que nos dedican a este webinar. Va a estar enfocado en el módulo de producción de SAP Business One y los dejo aquí con mi compañero Fer. Eh, si gustan, podemos dar un par de minutos, unos 2, 3 minutos a que se terminen de conectar y damos iniciada esta sesión. Cualquier duda que tenga lo podemos revisar al final sin ningún problema y pues agradecerles mucho su participación. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Fernando Castillo, gerente de soporte aquí en CBM Group. Y el día de hoy voy a ser el presentador de este webinar sobre el módulo de producción. Realmente este es una primera vista, es un curso introductorio al módulo, o más que curso, es una presentación, una introducción al módulo de producción en SAP Business One. La idea es que el día de hoy podamos ver la lógica del módulo, qué es lo que necesitamos, ¿no? Los datos maestros, cómo es que vamos a trabajar a través de la orden de producción, qué es lo que vamos a requerir, que es consumir materiales y qué es lo que vamos a terminar fabricando, ¿no? El producto terminado. ¿Cuál es el temario o la agenda para esta sesión? Bueno, primero tener el contexto de qué es lo que resuelve el módulo de producción, los datos maestros clave, que son los artículos y listas de materiales, el flujo básico, que es la orden de fabricación, la emisión para producción, la recepción y, por supuesto, el cierre de la orden de fabricación. Tipos de órdenes y escenarios comunes y los beneficios y buenas prácticas que tienen utilizar el módulo de producción. Y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué es lo que resuelve el módulo de producción? Pues nos da el control de las materias primas y los componentes que se consumen cuando nos dedicamos a la manufactura, a la producción, a la fabricación. Nos da el registro formal de lo que realmente se fabrica, ¿no? El impacto inmediato en los inventarios, tanto el descuento de materias primas como la creación de productos terminados o semiterminados. Por supuesto, el costo de esos materiales y en la medida de lo posible de la mano de obra, maquinaria y otros insumos necesarios para la producción. Nos va a dar la trazabilidad básica del proceso productivo, ¿no? Donde normalmente vamos a partir de una orden de fabricación, vamos a tener el consumo de materiales a través de la emisión para producción y una vez que se declare el producto terminado, pues vamos a tener el documento de recibo de producción. Y esto está integrado de forma natural con el resto de los módulos, ¿no? Con compras, mi orden de fabricación puede disparar compras de materiales a través del módulo de MRP o inclusive a través de la opción de aprovisionamiento. Obviamente hay un vínculo con los movimientos de almacén, ya sea que yo transfiera materiales a piso o una vez que tengo el producto terminado lo transfiero al almacén principal o almacén de producto terminado. Y por supuesto con el área de ventas, ¿no? Puedo tener ligada una orden de fabricación a una orden de venta. En esta gráfica, en este cuadro que vemos, lo que nos da es un panorama general, ¿no? En el módulo de producción lo primero que tendríamos que hacer es planear qué es lo que voy a fabricar, luego consumir mis materias primas, mis recursos, y con eso voy a fabricar. Y todo esto pues me da el control de mi planta. ¿Cuáles son los datos maestros clave? ¿No? Básicamente tenemos artículos, listas de materiales y en la parte de recursos o procesos. Los artículos lo que nos permite es identificar con claridad la materia prima, subensambles y producto terminado. Todos estos artículos deben de estar creados en nuestro módulo de inventarios como datos maestros, los cuales pueden ser artículos de inventario, pueden ser artículos de compra, también pueden ser artículos de venta.
¿Qué es lo común? Que una materia prima sea un artículo que compro y que guardo en el inventario. Un subensamble es un artículo que solamente está en el inventario, no lo compro y no lo vendo. Y un producto terminado normalmente debería ser solo de inventario y de venta, ¿no? No es algo que compre porque es algo que yo mismo fabrico. No es una limitante, pero sería, digamos, esta la mejor práctica. Hay modelos de negocio en los que la materia prima también se vende y por lo tanto mi materia prima va a tener los tres checks, ¿no? Es un artículo de inventario, es un artículo que compro y es un artículo que vendo. Pero no es lo común. Lo común es que la materia prima la compre, la controle en el inventario y la consume. Pero si fuera necesario, bueno, también se puede habilitar que se venda. O en el caso de algunos subensambles, puede ser que yo los fabrique, pero también los pueda comprar. Entonces también en ese caso sería válido que un subensamble lo marque yo como inventario y como compra. Pero digamos que serían excepciones. La lista de materiales o BOM, ¿no? Por sus siglas en inglés, que sería Bill of Materials, lo que nos define son los componentes que necesita el producto y en qué cantidades. Esto es lo que en muchos lados llaman receta, en otros lados llaman estructura. Pero básicamente la lista de materiales es qué necesito y cuánto necesito para fabricar una cantidad determinada. Y en el caso de los recursos o procesos, es un módulo complementario al módulo de almacén, perdón, al módulo de producción, que lo que nos permite es dar de alta mano de obra, maquinaria y algún otro proceso. Por ahí. Les decía el tema de los recursos, que es un módulo complementario que nos va a permitir tener identificados mano de obra, personal, ¿no? Maquinaria y algún otro proceso que incida en el módulo de fabricación. Y aquí una frase clave. Sin buenos datos maestros, los consumos pierden precisión, el inventario deja de ser confiable y la orden solo aparenta control. Como en todo el sistema, pues la información de los datos maestros es clave. Entre más completa y más precisa sea, mejor control vamos a tener de la parte de producción. Si nuestros datos son incompletos o son ambiguos, pues vamos a dejar de tener control. Y vamos a ver el flujo básico del proceso productivo, ¿no? Que empezaría con crear una orden de fabricación, revisar los componentes, de acuerdo a lo que propone la lista de materiales, emitir materiales, que sería el consumo. Voy a hacer un recibo o múltiples recibos de producción por los artículos terminados y el cierre de mi orden de fabricación. Vamos a ver todo esto ya en sistema. Entonces, platicamos que lo importante es que nuestra fuente de datos, que son los datos maestros, estén lo más completos posibles, ¿no? Vamos a buscar aquí materia prima. Bien, aquí tengo un artículo de materia prima y algo que les platicaba, no es una limitante que un artículo de materia prima no se pueda vender. Puedo tener artículos de materia prima dados de alta para su venta, no es lo más común, pero es posible. ¿Qué sería lo normal? Como en este otro caso, que una materia prima sea un artículo que controlo en el inventario y que compro. Esto, digamos, sería el escenario normal en el caso de materia prima. Si trabajamos con semiterminados, es decir, artículos que produzco, pero que son hechos para complementar un producto superior, ¿no? Un subensamble,
lo más normal es que solamente sean artículos de inventario, es decir, es una pieza que fabrico que va a formar parte a su vez de un producto terminado. Por lo tanto, difícilmente la voy a vender y normalmente no la voy a comprar. Pudiera ser, ¿no? En algunos casos, que es una pieza que yo mismo puedo fabricar o que puedo comprar o mandar a fabricar con un tercero, ¿no? En ocasiones, en algunas empresas se da que ciertas piezas las pueden fabricar ellos mismos o cuando están saturados recurren a algún tercero para que les fabrique esa misma pieza. Y si hablamos de producto terminado, pues lo normal es que sea un artículo que controlo en el inventario y que vendo, ¿no? Rara vez, aunque también puede llegar a suceder, lo he visto, que es algo que yo puedo fabricar para su venta o que puedo mandar a fabricar con un tercero o comprarle a un tercero y también venderlo, ¿no? Un producto, digamos, más de tipo comercial que de producción. Es raro, pero puede existir esa posibilidad. Una pregunta al aire que ahorita les voy a responder es, ¿creen que sea posible que yo fabrique algo que no sea de inventario, algo que no sea tangible? Bueno, la respuesta es sí, sí es posible. Les voy a dar un ejemplo que me tocó vivir. En el caso de una fábrica de vasos de vidrio, el vidrio como tal, pues es una mezcla de arena y otros productos químicos que se hornea a altas temperaturas y eso genera una especie de pasta. Esa pasta se pasa a moldes y es con lo que se fabrican a grosso modo los vasos. Esa pasta yo no la puedo guardar en el inventario, pero sí es algo que tiene una receta, es algo que tiene un proceso, que tiene un consumo de materiales, de mano de obra, de maquinaria. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cómo tendría que dar de alta ese producto? Ese producto no es de inventario, pero para que el sistema me permita utilizarlo en el módulo de producción, lo que tengo que hacer es marcar este check que se llama artículo ficticio. Con eso el sistema entiende que aunque no es un artículo tangible, que no es un artículo que controlo en el inventario, es algo que sí va a tener una lista de materiales. Entonces, ese es un caso, digamos, excepcional, no es algo muy común, pero es posible controlarlo mediante este check. Bien, estos datos maestros de artículo me van a servir para que en el módulo de producción yo pueda generar una lista de materiales. Y una lista de materiales puede ser algo tan simple como esto, donde yo tengo artículos y recursos, ¿no? Los artículos van a ser, en este caso, materia prima, un semiterminado, otra materia prima y mano de obra, donde la mano de obra es un recurso. Y ahorita vamos al tema de recursos. Comentábamos que la lista de materiales es la receta, ¿no? De qué necesito para fabricar, en este caso, mi producto terminado número 2. Entonces, esta receta, esta estructura, esta lista de materiales, lo que me dice es que para fabricar un artículo del producto terminado 2, requiero materia prima B, 5 unidades, semiterminado A01, requiero una unidad, de materia prima D, necesito 8 unidades, y de mano de obra tipo B, necesito 0.2 unidades. Y en este caso, lo que estoy indicando también es que el consumo de estas materias primas y recursos debe suceder en el almacén 02. En la cabecera también indico que cuando yo termine la fabricación de este producto, va a generarse en el almacén 02. Y este almacén 02 es un almacén de producción en proceso. Esta es una recomendación. ¿Qué pasa? Muchas veces se genera la lista de materiales indicando que el artículo se va a fabricar
en el almacén de producto terminado, que parece que es el 3, y que los consumos van a ser del almacén 01, que es en este caso mi almacén de materias primas, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, parece en principio muy lógico. Claro, tomo mi materia prima del almacén de materias primas y el producto terminado lo dejo en el almacén de producto terminado. Pero en la realidad, eso no es lo que sucede. En la realidad, yo tengo, ya sea en la misma bodega física o en bodegas diferentes, un almacén de materias primas y un almacén de producto terminado. Y la fabricación, la producción sucede en piso o en planta, por lo que en realidad físicamente son lugares distintos. Y yo debería reflejar eso. Por eso es que la mejor práctica en producción es utilizar un almacén WIP o almacén de producción en proceso que representa el piso o la planta de producción. Y lo que yo debería de hacer es generar traspasos, porque eso es lo que físicamente sucede, de mi almacén de materia prima hacia el piso o producción en proceso. Y una vez que termino de fabricar, tendría que traspasar ese producto terminado de piso al almacén que le corresponde. Entonces, así es como debería de suceder la producción. Así debería tener yo configurada mi lista de materiales. Bien. Algo que también muchas veces se desconoce es qué representa este método de emisión y cuál es la diferencia entre manual y notificación. Notificación, en inglés se conoce como backflush, y lo que representa en realidad es un consumo automático. Es decir, una vez que yo genero el producto terminado, el sistema reconoce el consumo de los componentes, mientras que el método manual requiere que alguien genere el consumo de los componentes. En ese sentido, lo que debería suceder es que, salvo artículos de bajo costo, materias primas de bajo valor, todo debería de ser manual. Es decir, hay alguien que se encarga de surtir a la línea de producción, al piso, el material mediante una emisión de material, una salida de almacén propiamente. Si se tratara, por ejemplo, de clavos o tornillos, si la receta me dice que necesito 15 y consumo 20, realmente es poco relevante y difícilmente vamos a tener a alguien contando 20 tornillos por cada pieza. Ahí es donde el backflush o la notificación, ¿no? Este método automático es funcional. En un artículo en que realmente si consumo un exceso, no me pega en el costo y no es relevante. Voy a perder más tiempo llevando el control de esos clavos y tornillos que si simplemente los surto a granel. Pero tratándose de otro tipo de materias primas o semiterminados, pues sí es necesario que alguien sea responsable de su entrega a producción, ¿no? Normalmente el almacenista es quien se encarga de surtir a piso y pues recaba la firma de que el área de producción recibió las materias primas, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los métodos de emisión manual y notificación, ¿no? O notificación, les decía, se conoce muchas veces por el término en inglés de backflush, y es simplemente el consumo automático de materias primas. Muchas veces por comodidad se deja el método de notificación, este método automático, pero en realidad no es correcto. Porque en la producción real, pues puede ser que una pieza salga defectuosa o se dañe durante el traslado del almacén o cuando se pone en una máquina, y entonces se requiere la sustitución de ese material. Si yo tengo el método de backflush, pues yo estoy descontando, digamos, el ideal, ¿no? O la cantidad exacta de acuerdo a la receta. Pero puede ser que haya tenido que consumir de más, ¿no? Eso es, de hecho, algo relativamente común dentro de un porcentaje tolerable. Y también en ciertos modelos de negocio, en ciertos tipos de producción, puede ser que yo consuma de menos porque mi materia prima tuvo algún rendimiento extraordinario, ¿no? Sucede a veces, por ejemplo, en el mundo textil, que yo tengo una receta que necesito ciertos kilos de hilo para fabricar un cierto metraje,
pero si ese hilo tiene un calibre diferente o simplemente a veces con la humedad del producto tiene una elasticidad, un rendimiento superior, ¿no? Y entonces resulta que con la cantidad que yo tengo en mi lista de materiales, pues la producción fue superior. Por eso es muy importante mi método de emisión manual, donde yo controlo plenamente el consumo de materiales. Mientras que la notificación, insisto, debemos dejarlo para materias primas con un costo bajo o que no sean poco relevantes. Y vamos a ver, aunque sea brevemente, el tema de los recursos. Aquí dentro de nuestra lista de materiales vemos un recurso de tipo mano de obra. Recursos es un módulo independiente, pero que básicamente está en función de producción, lo que me permite este módulo es dar de alta ya sea maquinaria, mano de obra, que es el trabajo, o algún proceso o los gastos de fabricación, ¿no? Si vemos, por ejemplo, este de aquí, son los gastos indirectos de fabricación. También tenemos por acá un proceso de maquila, ¿no? También puede ser que dé de alta el tema de la maquila, mano de obra, que es lo más común. Bueno, yo puedo tener diferentes tipos de mano de obra. Tengo tipo B y maquinaria, ¿no? También puede ser que tenga diferentes máquinas y cada uno de estos recursos debe tener un costo asociado. La idea de los recursos es que yo pueda, entre otras cosas, imputarles un costo y un tiempo de proceso. Por ejemplo, esta maquinaria, yo tengo que, en función del tiempo, que en este caso es el minuto utilizado, pues me cuesta 10 pesos el minuto de esta máquina. Si veo algún otro recurso, por ejemplo, esta tejedora, tiene un costo de 3.25 por minuto utilizado. Estos gastos indirectos tienen un costo de 25 pesos. El proceso de maquila tiene un costo de 10 pesos. La mano de obra tipo A tiene un costo de 65 pesos, que en este caso está por hora hombre. Es decir, una hora de este tipo de operador me cuesta 65 pesos. Y la mano de obra tipo B tiene un costo de 58 pesos, igual la hora hombre. Entonces, algo importante de los recursos es que debo definir la unidad de tiempo que voy a consumir, ya sea horas o minutos. En el caso de las máquinas, hay que convertir, en algunos casos, la unidad de producción que se utiliza, que a veces puede ser, no sé, los ciclos de la máquina, en tiempo para saber cuántas piezas voy a producir en X tiempo y así asignarle un costo. Y esto es algo muy importante. También en ocasiones solamente nos limitamos en que las listas de materiales tal cual contengan solo materiales, ¿no? Em, Hacer eso, pues lo que significa es que no estoy imputándole el costo total al producto terminado, solamente, digamos, la materia prima. Y en ocasiones puede ser que el costo de la máquina que se utiliza para hacer la producción o la mano de obra que se utiliza en la producción, pues representa un costo importante del artículo final. Si no lo reconozco de esa forma, pues aunque contablemente seguramente lo estaré yo registrando de otra manera, a nivel de artículo el costo va a estar muy por debajo de lo real, porque solamente estaría reflejando el consumo de mis materias primas. Ahí es donde se vuelve muy importante el uso de los recursos para reconocer mano de obra, maquinaria y, si es posible, gastos indirectos o algún otro proceso que incida en la producción. ¿Mm? Algo que también me permite el módulo de recursos es asignar capacidades a mis recursos, es decir, cuánto tiempo tengo disponible esa mano de obra o esa maquinaria. Voy a darle aquí clic derecho, voy a entrar a la capacidad de los recursos. Entonces, yo podría poner
que esta mano de obra está disponible ya sea las 8 horas de su turno o si este recurso representa en realidad una plantilla, vamos a suponer que es una plantilla de 5 personas, yo podría multiplicar esas 8 horas por los 5 integrantes de la plantilla para tener 40 horas disponibles de forma diaria. Y yo aquí podría capturar entonces que tengo 40 horas para el día de hoy. A lo mejor es una planta que más trabaja de lunes a viernes, entonces las siguientes 40 horas son a partir del 18 de mayo, 19, etcétera. Ahora, obviamente, esta es una forma de alimentar el sistema muy limitada porque tendría que ir día por día. Puedo darle clic a este botón de establecer capacidades, ¿no? Marcar los días que quiero asignar la capacidad. Aquí decir que esto es una capacidad diaria, que es una capacidad fija, que me ponga 40 horas y de qué periodo a qué periodo lo quiero poner, ¿no? Esto lo puedo hacer por mes, por bimestre, trimestre, ¿no? O a lo mejor son datos que son muy variables porque hay personal eventual, que cambia en temporada alta, temporada baja. Entonces a lo mejor lo voy programando cada semana, ¿no? Aquí dependerá de las necesidades de cada empresa. Aquí vamos a actualizar y bueno, ya de esa forma, durante el periodo del 15 de mayo al 15 de junio, ya establecí que la mano de obra de tipo B, pues va a estar disponible 40 horas diarias de lunes a viernes. Y entonces aquí ya veo reflejada esa capacidad interna teórica, ¿no? De 880 horas para el periodo del 15 de mayo al 15 de junio. Algo importante, actualmente el módulo de recursos no valida si rebaso la capacidad para bien o para mal. ¿Qué significa esto? Que si yo no capturo la capacidad de una máquina, el sistema no me va a limitar, no me va a decir, no tienes capacidad disponible, ¿no? Se me va a generar una capacidad negativa, pero no me va a detener en el proceso. Entonces, por un lado, pues eso pareciera estar bien, pero por otro lado significa que el sistema no me avisa también si rebaso mi capacidad real, ¿no? Si, como vimos ahorita, yo tengo una capacidad para ese recurso de 40 horas a la semana diarias, ¿no? Y por alguna razón, cuando genero una orden de fabricación, requiero 48 horas, 50 horas o X número de horas que rebasan esa capacidad, el sistema no me va a limitar, ¿no? No me va a advertir que en realidad estoy rebasando la capacidad interna del recurso. Entonces, de momento, digamos que es meramente informativo. Bien, entonces, les decía, nuestra lista de materiales ideal debería de contener materias primas y recursos. Y esta debería ser la forma más básica. Adicionalmente, ya en las últimas versiones de SAP Business One, podemos tener las etapas. Yo una lista de materiales, como en este caso, la puedo dividir por etapas, asignando artículos y recursos a cada etapa. Yo aquí tengo en el ejemplo, pues que tengo una etapa de corte, una etapa de pulido y una etapa de ensamble. Y cada una de las etapas, ¿no? Como se puede notar, pues contiene ya sea artículos o artículos y recursos, o pudiera tener también solo recursos. Esta ya sería, digamos, una lista de materiales mucho más completa, porque ya tenemos en cierta forma la hoja de ruta. Todavía tiene ciertas limitantes, ¿no? No es una hoja de ruta ideal, pero ya nos da cierta idea de cuál es el proceso que debería seguir el producto al momento de fabricarse. Y con base a los tiempos de los recursos, puede decirme incluso, pues, aproximadamente cuánto debería de tardar en la fabricación. Déjenme ver si por aquí tenemos ese campo. Perdón, eso lo vamos a ver ahorita en la orden de fabricación, ¿no? Que con base a los tiempos nos puede dar un aproximado.
Pero esta ya sería, digamos, en la versión más avanzada de nuestra lista de materiales. Algo que también podríamos hacer de manera informativa es agregar una línea de tipo texto, ¿no? Donde aquí podríamos incluir las instrucciones, ¿no? El producto debe pasar primero por la máquina de corte, donde un operador deberá supervisar que, no sé, que el proceso se realice correctamente. ¿No? Es algo muy básico, pero aquí podríamos poner por cada etapa qué es lo que debería suceder en ese punto, ¿no? A manera, insisto, como de instrucciones. Y de esta forma, entonces ya tenemos tanto líneas de tipo texto, etapas de ruta, artículos y recursos, que son las cuatro variantes que tengo de líneas dentro de una lista de materiales, ¿no? Bien, ya que tengo mi lista de materiales, lo que puedo generar son órdenes de fabricación. Aquí vamos a aprovechar para ver rápidamente los tipos de orden de fabricación. Lo más común es usar la orden de fabricación tipo estándar, pero también tenemos especial y desmontar. ¿Mm? La estándar, pues es tal cual. Yo pongo un artículo, el sistema me propone con base a la lista de materiales qué es lo que voy a requerir. Yo aquí capturo la cantidad que planeo fabricar y en función de la lista de materiales el sistema va a ponderar cuál es la cantidad requerida. Que es muy simple, la cantidad base la va a multiplicar por la cantidad planificada y eso me da mi cantidad requerida. ¿Qué pasa con otros tipos de órdenes de fabricación? Bueno, en la especial, la idea es que yo no tenga una lista de materiales. ¿Cuál sería el escenario a cubrir? Un artículo que me piden a la medida, algo que se sale de mi estándar, ¿no? Yo genero listas de materiales para una producción, digamos, estándar, algo uniforme. Pero si el cliente me pide algo muy especial, pues yo no voy a tener una lista de materiales. Entonces, lo que me permite la orden de fabricación es generar la orden de fabricación sin que yo tenga la lista de materiales y la lista de materiales la voy a generar sobre el mismo proceso. Es decir, aquí yo diría, bueno, para este artículo en especial que me pidieron, voy a requerir de la materia prima 10 piezas, de la B 15 y de la C 25. Adicionalmente, pues voy a requerir recursos, vamos a recursos. Voy a necesitar mano de obra tipo A y tipo B, punto 50, aquí punto 75, y también de recursos, maquinaria, maquinaria 1, voy a necesitar 1.50. Si necesita algún otro producto, aquí lo puedo seguir añadiendo, ¿no? Entonces, esa sería la idea de una orden de fabricación especial. No tengo una lista de materiales, no tengo una receta, porque es algo muy específico que me está solicitando el cliente, que se sale de mi catálogo normal. Y lo que me permite el sistema, pues, es generar, digamos, esa lista de materiales directamente en la orden de fabricación. ¿No? Y en el caso del tercer elemento, que sería el desmontaje, tercer tipo,
Aquí la idea es que yo tengo un artículo que puedo descomponer en sus partes. Es decir, aquí en lugar de ensamblar algo, lo que voy a hacer es desarmarlo. Entonces, cuando yo coloco el artículo, aquí nos tenemos, vamos a poner el 2. Aquí nos tengo ahí un elemento. Cuando yo coloco el producto, en este caso lo que va a representar el sistema, en el sistema es que voy a desarmar que por cada producto trenado 2, voy a recoger 5 unidades de la materia prima B, una unidad del semiterminado y 8 unidades de la materia prima 4. Y aquí el uso correcto del desmontaje es cuando realmente mi modelo de negocios depende de un despiece, ¿no? Que yo compro algo para desarmarlo y vender las partes por separado o para reutilizarlas ahora en el proceso productivo, pero de otro artículo. Puede ser bajo ciertos eventos también para hacer correcciones, ¿no? Yo armé algo, está mal y lo tengo que desarmar, ¿no? A lo mejor una especie de reproceso, pero no necesariamente representa la reversa de una orden de fabricación. Eso sí me gustaría dejarlo muy en claro, porque muchas veces ha prestado a eso, ¿no? Ah, se generó por error algo y entonces decimos, pues hacemos un desmontaje para regresar los componentes. Puede funcionar, pero no es necesariamente lo correcto, porque yo cuando hago un desmontaje no hago referencia necesariamente a la reversa de una orden de fabricación. La podría vincular. De este lado, donde dice vinculado a, yo puedo poner la orden de fabricación y buscar una orden de fabricación de tipo estándar, que tal vez se generó de forma incorrecta y que es la que quiero desmontar. Pero no es eh, per se para lo que fue hecho, ¿no? O sea, no fue diseñado este desmontaje específicamente para hacer una reversa. Se puede utilizar, sí, pero a veces es más sencillo simplemente hacer los movimientos contrarios. Es decir, si generé producto terminado, pues darle salida a ese producto terminado y darle entrada a las materias primas que se consumieron por error. ¿Mm? Eso mismo en realidad es lo que hace el desmontaje, pero mediante los procesos de producción. Y si esa producción, sobre todo cuando es ficticia, es decir, alguien generó una orden de fabricación y la concluyó en el sistema, pero físicamente no sucedió, hacer todo un proceso de reversa lo veo innecesario. Si es porque realmente se fabricó algo que no se va a utilizar y vemos conveniente hacer el despiece, pues ahí sí valdría la pena generar una orden de fabricación de desmontaje, porque realmente en la planta estamos haciendo ese despiece del ensamble. Pero si fue por un error donde yo necesitaba fabricar, por decir algo, el artículo A y en sistema fabriqué el B, no le veo sentido hacer una orden de fabricación de desmontaje, sino simplemente hacer movimientos de ajuste de inventario, ¿no? Darle salida al producto terminado que ficticiamente no se generó y darle entrada a los materiales que ficticiamente no se consumieron. Y realmente solo usar desmontaje cuando o es mi proceso de negocios o cuando en verdad estoy desmontando, desarmando, despiezando un ensamble que realicé por error. Vale, entonces esas son las tres eh, tipos de orden de fabricación, las tres órdenes de fabricación disponibles: desmontar, especial y estándar. Vamos a ver rápido una estándar. Entonces yo capturo mi producto a fabricar, importante, la cantidad que voy a fabricar. Vamos a poner en este caso 20 piezas. ¿No? Y le doy crear. Una orden de fabricación se genera inicialmente en el estatus de planificación, que esto representa cuando generalmente en las empresas de fabricación hay una posición que es el planeador, ¿no? El planner es la persona que determina qué es lo que se va a fabricar durante, ya sea la semana, la quincena, el mes. Y entonces pone sus órdenes de fabricación en estatus de planeada. Aquí puede decir, bueno, esto lo voy a empezar a fabricar hoy o lo voy a empezar a fabricar. Vamos a hacer aquí la corrección a partir de mañana y voy a terminar probablemente hasta el 20 de mayo.
Y aquí actualizo. La orden de fabricación, mientras está en estatus planificada, bueno, le puedo hacer cualquier cambio, no pasa absolutamente nada. De hecho, en estos momentos, para el sistema, las cantidades que estoy requiriendo o que voy a fabricar no impactan realmente en el proceso de inventarios. Cuando ya estoy listo yo para empezar a fabricar, lo que debo hacer es liberar mi orden de fabricación. Esto representa, digamos, el banderazo de salida, la autorización para empezar a trabajar con esa orden de fabricación, y es cuando ya pasa a control de planta. El planeador se encarga normalmente de generar las órdenes de fabricación y normalmente en conjunto con el gerente de planta o los supervisores determinan la fecha en que se va a iniciar la producción y se hace esta liberación. Entonces, una vez liberada la orden de fabricación, yo voy a empezar a ver cantidades comprometidas para el tema de la materia prima y cantidades solicitadas en el caso del producto terminado. Es decir, si yo entro a mi producto terminado 1, el dato maestro, dentro del inventario, voy a ver que tengo pedidas, bueno, tengo 140 piezas. Si veo la cantidad de ATP, dentro de estas 140 piezas van a estar precisamente estas 20 del 15 de mayo, ¿no? La orden de fabricación 18, ¿no? Entonces, ya solicité, en este caso a planta, la producción de 20 unidades. Y en el caso de las materias primas, pues lo que voy a ver es que las cantidades están comprometidas, ¿no? Vamos a entrar al dato maestro. Igual si regresamos el reporte de cantidad de ATP, en este caso dentro de lo comprometido, para mi orden de fabricación 18, tengo 60 piezas. Entonces aquí ya empiezo a ver el impacto que tienen las cantidades a consumir o a producir en mi inventario. Les decía inicialmente que es conveniente que la producción se genere en un almacén de producción en proceso, que es nuestro almacén 2, y por lo tanto lo correcto es en sistema reflejar lo que sucede en la realidad, ¿no? Y en la realidad es que tenemos un almacenista que se encarga del control de materias primas y es la persona que normalmente surte a la línea. Y entonces lo que debería de hacer es una transferencia de esas materias primas a producción en proceso, o sea, a mi orden de fabricación 18. Entonces, desde la orden de fabricación, yo puedo generar esa transferencia o hacer la solicitud de transferencia. Si hablamos en un sentido estricto, pues lo correcto sería hacer una solicitud de transferencia por parte de planta, ¿no? Del responsable de la fabricación. Aquí me pregunta el sistema si deseo crear automáticamente una referencia entre la orden de fabricación y la solicitud de traslado. Le vamos a poner que sí. Y entonces lo que yo debería de hacer es traspasar de mi almacén 01 a mi almacén 02. Déjenme ponerle primero 02 para que me actualice al momento de poner 01. Bien. ¿Qué estoy indicando aquí? Que necesito que me pasen del almacén 01 al almacén 02 estas materias primas en estas cantidades. Damos crear. Lo correcto sería que el almacenista estuviera revisando qué es lo que le solicitaron. Y bueno, se va a encontrar en que tiene una solicitud por estas materias primas, ¿no? Entonces, copia traslado. Se genera la transferencia de stock. Ya tengo la materia prima entonces en piso. Y ya teniendo eso, entonces lo que voy a registrar es el consumo. El consumo es la entrega de componentes, que aquí lo puedo hacer por secuencia de ruta, por etapa de ruta, estado. Pero aquí, ya por cuestiones de tiempo, lo voy a hacer todo
en un solo paso, pero la idea sería que también mis consumos se reflejen conforme al avance de producción. Lo real es que, también depende mucho del modelo de producción, puede ser que yo esté avanzando en ciertas cantidades parciales y eso lo podría reflejar en el sistema, ¿no? Aquí, bueno, ya hice el consumo del 100%, pero podría yo estar generando tantas entregas de componentes o consumos de materias primas como realmente sucedan, ¿no? Y aquí ya me aparece la cantidad consumida, que en este escenario ideal, pues es la misma cantidad que la requerida. Si yo me voy aquí al resumen, lo que voy a ver es que el sistema me coloca cuál es el costo de los componentes artículos utilizados y el costo de componentes de recursos. La suma de eso ahorita es una desviación porque no tengo producto terminado, tengo unas 20 unidades planificadas. Y para cerrar el proceso, le doy terminar reporte. Aquí lo que voy a generar es el producto terminado. Entonces, producto terminado, 20 unidades. Vamos a crear. Listo. Si regreso a mi resumen, voy a ver que el costo de producto real es básicamente la suma de los artículos materia prima y de los recursos que utilicé en la producción. Y en estos momentos, bueno, como fue un consumo, digamos, ideal, al 100%, sin desviaciones, pues la desviación es cero. En el caso de productos con costo promedio o FIFO, primeras entradas, primeras salidas, el sistema hace un costo absorbente, es decir, toda la materia prima que yo consuma, de más o de menos, y todos los recursos que yo consuma, de más o de menos, van a ser lo que integre el costo de fabricación. Si bien puede haber una desviación, en el momento en que yo cierre la orden de fabricación, esa desviación se va a absorber en el costo del producto, ya sea que lo revalúe hacia arriba o hacia abajo. La única forma, o bueno, la principal forma en que se registran desviaciones es cuando utilizo costo estándar. En el costo estándar yo determino cuánto me debe de costar un producto y por lo tanto todo lo que esté por encima o por abajo de ese costo, pues es una desviación que se va a registrar contablemente. Cuando usamos promedio o FIFO, solamente hay escenarios en los que el producto ya no está en el almacén y el sistema no puede recostearlo, en los que se va a reflejar una desviación. Pero normalmente lo que va a hacer el sistema es absorber esas desviaciones para que formen parte del costo total del producto. Entonces, para finalizar, cierro mi orden de fabricación. Esto es muy importante que lo hagan. Aquí en este ejercicio no tenemos una desviación, pero cuando tenemos desviaciones, en tanto yo no cierre la orden de fabricación, no se va a generar este último asiento contable, que es donde se registrarían las desviaciones. Y como no tuvimos, pues bueno, la desviación es cero. Pero es en verdad muy, muy importante que siempre cierren sus órdenes de fabricación. Muchas veces sucede que se deja este paso para el final y lo hacen ya una vez terminado el mes y entonces las desviaciones se generan en el periodo siguiente, cuando lo correcto sería que se quedaran reflejadas en el mes en que se realizó la producción, ¿no? Por eso es muy, muy importante que realicen este cierre de órdenes de fabricación. Y algo que también quiero mostrarles es que mientras una orden de fabricación no se cierre, vamos a pasarnos a esta, a la 15. Yo aquí ya tengo mi cantidad completada igual a la planificada. Si yo le doy terminar reporte, el sistema me va a generar un nuevo recibo de producción, en este caso por una pieza, porque ya completé las 200. Pero en realidad, pues esto no necesariamente es correcto. Insisto, si hay modelos de negocio donde pueda haber un rendimiento superior de las materias primas y yo genere más allá de lo planeado, pero cuando son ensambles de piezas, ¿no? Si yo estoy ensamblando, vamos a poner el típico ejemplo de SAP, de una patineta, pues no es que me vayan a salir más patinetas si tengo una tabla y 4 ruedas, pues solamente puedo hacer una patineta, ¿no? De ninguna forma me podrían salir dos, ¿no? O ni siquiera me van a salir 1.5 patinetas. Entonces, como el sistema está pensado de forma general, el sistema no sabe si esto es correcto o no. Entonces, me va a dejar pasar. ¿Y qué pasó? Que ya generé una pieza de más, que esta pieza no es correcta, ¿vale? Entonces, ojo, ¿no? Parece muy evidente. Si tengo planificado 200 piezas, pues solamente debería de ser 200 piezas. Muchas veces por las prisas
no nos fijamos y empezamos a generar recibos de producción de más, ¿no? Yo no me doy cuenta que esto ya está en realidad concluido, sigue liberado, no se cerró, y entonces yo puedo seguir generando recibos de producción, ¿sí? Si se fijan, no hay ninguna advertencia, porque insisto, el sistema no sabe si en mi modelo de negocios esto es válido. Entonces, ojo, estas son como de las cuestiones que debemos de cuidar nosotros, ¿no? Bien. Bueno, ya vimos el flujo básico del proceso de producción. Los tipos de órdenes y escenarios comunes, bueno, ya los tocamos, la orden estándar, la orden especial, la orden de desmontaje, para qué se utiliza cada uno. De hecho, básicamente la orden estándar pues es para fabricar inventario de forma normal. La orden especial es para producir bajo pedido, ¿no? Condiciones muy específicas, muy especiales. Y la orden de desmontaje pues sería para el manejo de reprocesos o ajustes simples. Bueno, beneficios y buenas prácticas. Los beneficios que nos da el módulo pues es tener una mayor visibilidad de consumos y producción real, el inventario más confiable y mejor trazabilidad, la integración entre producción, almacén y compras, una base más sólida para el análisis y costeo. Las buenas prácticas que nos da el módulo pues es mantener artículos y listas de materiales correctamente definidos, el registro de consumos y recepciones en tiempo. Una buena práctica que platicamos, ¿no? Es evitar las órdenes abiertas sin seguimiento y que alineemos el proceso del sistema con la operación real, ¿no? Lo que les decía, tener un almacén de producción en proceso es muy importante. No consumir directamente de materias primas y producir directamente en el almacén producto terminado, porque esa no es la operación real. Y la frase que quiero dejarles aquí, el sistema ayuda mucho, pero no sustituye el orden en el proceso, ¿no? O sea, no es que debamos de seguir ciegamente al sistema, ¿no? Si ustedes tienen un proceso controlado, simplemente es reflejar ese proceso controlado dentro de SAP Business One. Si el proceso es caótico, pues lo que vamos a reflejar es un caos dentro del sistema y no vamos a tener ese seguimiento. Bien, tenemos ahí un pequeño espacio para preguntas y respuestas, entonces si alguien tiene alguna duda, algún comentario, con gusto lo revisamos. Una consulta. Nosotros manejamos actualmente el desmontaje para hacer reversas de algún error. Sin embargo, por lo que nos están comentando, en estos casos solamente tendríamos que hacer entradas y salidas cuando hay errores. Pero ¿qué pasa cuando ya se aplicó un costo o un gasto sobre la operación? ¿Tendría que hacer igual reversa contable o algún otro proceso? Bueno, lo que podríamos ocupar ahí es una revalorización de inventario, ¿no? Si como parte de la corrección necesitamos disminuir el valor o aumentar el valor de, ya sea de un producto terminado o de una materia prima, lo correcto sería aplicar una revalorización. Aprovechando esto, jamás hagan un asiento contable para ajustar el inventario, porque descuadramos el módulo. Si necesitamos hacer un ajuste de entrada o salida, debe ser a través del inventario, a través de las piezas del inventario. Si necesitamos reajustar el valor de alguna pieza, usamos este método de revalorización de inventario. Si hacemos un ajuste contable, sí, contablemente vamos a ajustar, pero el inventario no va a tener el mismo valor, ¿no? Entonces, siempre que ajustemos inventario, ya sea en cantidades o en valores, a través del módulo, ¿vale? Ok, muchas gracias. Fer, tenemos una pregunta más aquí en el chat, es de Sergio y nos comenta, si quiero hacer un desmonte y hago referencia a la orden, ¿tomará en cuenta los lotes consumidos? No, y es justo por eso que les decía que no debemos de verlo como que es una reversa del proceso. Sí me sirve para ver que hubo una relación entre este desmontaje y la orden de fabricación X, pero yo tengo que, al momento de hacer el desmontaje, seleccionar los lotes, ya sea que quiero ingresar o dar de baja, ¿no? Entonces, es una buena pregunta, porque justamente eso es lo que les quiero dejar en claro, ¿no? Si bien puedo hacer referencias y es un proceso inverso, no es una reversa como cuando genero una nota de crédito basada en una factura o cuando hago una devolución basada en una entrega o en una entrada. En realidad, para el sistema son documentos independientes, nada más referenciados.